Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar pendiente de nuestra señal en este viernes 26 de abril. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir con nosotros todas las mañanas. Saludo cordialmente a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos. También saludo a Carlos Araujo. Bienvenido, Carlos. Hola, muy buenos días a todos. Walter Raudales también se te saluda. Buenos días, placer saludarles. Bueno, también quiero saludar al doctor Kirio Waldo Salgado. Buenos días, el Señor te bendiga. Esto es como la punta del iceberg que empieza, dijéramos, a develarse todas aquellas. Faltará ahora en este momento la etapa más difícil en todo procedimiento de delito, es la fase de investigación, donde solo participa la fiscalía, donde solo participa una de las partes, y ahora viene la fase de judicialización, específicamente en la ley de extinción de dominio. Ahí viene toda una etapa en la cual van a tener el derecho de defensa, tanto los imputados como la fiscalía, de probar toda su afirmación. Ya no es solo una de las partes la que tiene, dijéramos, el control, sino que ahora entran en realidad allá el verdadero debate jurídico y donde las pruebas van a determinar la participación y sobre todo la vinculación que puedan existir entre los diferentes partícipes de estos delitos. Allá en el proceso, si el proceso determina que se desvirtúa esto, pues se le regresarán. Pero en este momento al menos se está garantizando para el Estado de que haya una devolución o un reintegro por lo menos de lo malversado. Bueno, hay que resaltar una cosa, sí, ya voy con el doctor, que estos son bienes que se le están incautando no al presidente Funes, son a los implicados en el caso de la investigación que se lleva a cabo. Digo esto porque y se usan testaferros para esto. Sí, porque el mismo presidente Funes en su cuenta lo ha negado. Dice, ninguna de esas propiedades que están siendo allanadas tienen una vinculación directa. Pero es lo que conmigo, yo te digo, si es que los pícaros esconden, o sea, ocupan testaferros los pícaros para hacer este tipo de cosas. Entonces jamás lo va a poner a nombre de él, se ve evidente, ¿verdad? Yo creo que la ley de extinción del dominio, es la ley draconiana más seria y a veces más injusta y más ingrata que puede existir. Digo a veces más injusta, porque a veces hay justicia. Pero puedo poner algunos casos en donde esta ley de extinción de dominio se ha aplicado, pero que los procesos penales contra las personas a las que se les ha aplicado están quietos. Voy a poner un caso, el caso de Adán Salazar, conocido por Chepe Diablo. Adán Salazar tuvo detención, no sé si estuvo preso algún día, pero lo importante es que le quitaron con la ley de extinción del dominio todas las propiedades. Después una sala o una cámara determinó que no habían pruebas. Pero ¿y a dónde están los bienes? ¿Se los han devuelto? ¿A dónde está el juicio? ¿Ha seguido el juicio? ¿Cuál es la etapa procesal de ese juicio? Y estamos hablando de un caso que para los Estados Unidos era uno de los casos emblemáticos de corrupción y narcotráfico en El Salvador, aunque no haya sido así, cuando tengan el deseo de desfalcar al Estado. Yo quisiera agregar también, porque el tema ese de aplicación a discreción, claro que es a discreción, y agrego otro ejemplo. Fíjate al diputado Cardosa de Chalatenango. Le aplican la extinción de dominio, le hacen el juicio que comenzó en la corte, en probidad, etcétera, y lo absuelven.
Y se lo acabaron. Lo absuelven, pero absuelto al siguiente día le aplican la extinción de dominio. Eso es arbitrariedad. Pero entonces no has entendido de qué se trata la ley de extinción de dominio. ¿Cómo no? Porque Porque la extinción de Carlos, dominio comenzó a partir de ese juicio. Carlos, hay que claro, ver- ¿cómo no? Carlos, Es un arma de Es que la destrucción, diferencia es que la ley de extinción de dominio, como Julio muy bien se lo dice, va contra los bienes. No tiene nada que ver un proceso de corrupción en lo absoluto. Tú tenés esta posesión, yo te puedo aplicar esa ley como tal, porque si no me puedes demostrar el origen de esa propiedad, se presume que es ilícita. Por eso es que se aplica la ley de extinción de dominio. Sí. Él no pudo demostrar que lo adquirió por las vías lo está correctas. demostrando. No lo pudo demostrar. Por eso se lo quitaron. Solo voy a aclarar, esta es una acción autónoma que no tiene nada que ver con otro Que es tipo. una herramienta, por Ahora, eso lo digo yo. ¿Por qué se concibió de esa manera? Tú tenés razón cuando hay una homogenización a nivel latinoamericano. Pero es que la forma de quebrar las finanzas de los crímenes organizados son con este tipo de instrumentos. Ahora, el problema, y aquí quiero resumir la discusión, el problema no es la extinción de dominio, es cómo aplicar la extinción de dominio. Ese es el problema de fondo. Es decir, teóricamente, cuando los diputados crearon esto, entiendo que debieron haber hecho valoraciones de tipo constitucional. Ahí vio que el doctor Nelson García, un brillante abogado, respeto, maestro nuestro, ¿verdad?, hace alusión al tema de la constitucionalidad o no de la extinción de dominio. Dice que viola todos los Pero derechos fundamentales, dijo el doctor García. No perdamos Y la vista- sala ya falló sobre eso. ya falló. Pero además te voy a decir, los jueces tienen control difuso sobre, sobre toda la legislación. Si los jueces consideran que una norma linda o riñe con la Constitución o vulnera un principio constitucional, pues declara la inaplicabilidad. Sí, por eso digo de que el problema no es la ley de extinción de dominio. ¿Cómo aplica la extinción de dominio? Pues, la ley es un instrumento efectivo para lograr quebrar aquellas estructuras económicamente hablando. Lo que pasa es que el problema, vuelvo a insistir, no radica en la ley como tal, radica en la discrecionalidad, radica, dijéramos, en la forma de cómo le aplicas a uno. Y vuelvo a hacer lo que yo he dicho en este país. El problema de El Salvador no es un problema de ley, sino de aplicación. Porque si a mi enemigo le voy a aplicar la ley y a mi adversario le voy a interpretar, no vamos a salir. Entonces, aquí aspiramos, no solo los abogados, sino como los ciudadanos, a que ustedes, señores jueces, en realidad sean valientes, apliquen la ley cuando debe de ser, denle la razón, y cuando no le den la razón, porque ustedes son el control jurisdiccional. Y dejen de obedecer órdenes de arriba. A mí me entristece ver a un Walter Raudales con toda la trayectoria que ha tenido estar atacando la ley de extensión de dominio. No, hombre, porque es verdad, una ley. me entristece. No Es que debe de entristecer. Mira, es una ley que no se está atacando No, la ley. Mira, me refiero a Walter y su posición. No, es que yo no puedo más por su apoyarla. trayectoria. Mira, no la puedo apoyar, ¿sabes por qué? Porque es una aberración. Yo digo que es una defección legal. Mira aquí, ¿por qué no se ha visto para más presidentes hacia abajo? Pues que han sido señalados de corrupción, porque no les aplica. Aquí hay otro montón de casos de y solo porque no se le apliquen a otros es malo y no debe de usarse. Entonces es discreción. El tema Por eso, de la pero es malo entonces. Aquí hay otro montón de empresarios que han tenido juicios de ese tipo y no se les aplica. Yo te puedo hacer una lista, mira esto de la basura, no se les ha aplicado nada. Claro, pero eso hace mal a la ley, o sea. No, claro, es la aplicabilidad. Exigimos que se aplique parejo, pero no la podemos atacar, decir que es un instrumento inadecuado, pues no podemos atacarla. Creo que la ley de extinción de dominio tiene que actualizarse y tiene que reformarse. A mí me entristece ver a un Walter Raudales con toda la trayectoria que ha tenido estar atacando la ley de extensión de dominio. No, hombre, porque es una ley. Me entristece. No debe de entristecer. Mira, es una ley que no se está atacando la ley. Mira, me refiero a Walter y su posición. No, es que yo no puedo más por su trayectoria. Mira, no la puedo apoyar, ¿sabes por qué? Porque es una aberración. Yo digo que es una defección legal. Mira aquí, ¿por qué no se ha visto para más presidentes hacia abajo? Pues que han sido señalados de corrupción, porque no les aplica. Aquí hay otro montón de casos de y solo porque no se le apliquen a otros es malo y no debe de usarse. Entonces es discreción. El tema Por eso, de la pero es malo entonces. Aquí hay otro montón de empresarios que han tenido juicios de ese tipo y no se les aplica.
Yo te puedo hacer una lista. Mira, esto de la basura no se les ha aplicado nada. Claro, pero eso hace mal a la ley. O sea, no, claro, es la aplicabilidad. Exigimos que se aplique parejo, pero no la podemos atacar, decir que es un instrumento inadecuado. Pues, no podemos atacarla. Creo que la ley de extinción de dominio tiene que actualizarse y tiene que reformarse, de tal manera que no sea eso una arma de destrucción política para nadie. Con la Constitución, creo que amerita en realidad una adecuación de la ley a las realidades actuales, sin descuidar que esta ley es el principal instrumento que se tiene para lograr combatir crimen organizado. O sea, hay que entenderlo de esa manera. Y sigo insistiendo, no es problema propio solo de la ley, sino de cómo la están aplicando. Si eso no se da, aunque le quites toditito lo que tenga en contra de los bienes. Que el juez debe tener la discrecionalidad, pero razonable, para tomar como criteriado a un testigo que solo quiere ventajas. Son sus facultades constitucionales. Por eso, si el problema no es de ley, hombre. Después de una semana en la cárcel y cuchareando tus barbaridades ahí en la cárcel, muchos se ofrecen para criteriados. Pero el punto es que esa ley de extinción de dominio surgió inicialmente para persecución a la narcomanía, a los narcos, etcétera, y ahora se está usando para la corrupción. Bueno, es un instrumento que yo creo que había que actualizarlo, habría que reformarlo y ponerle toda la idiosincrasia y la legislatura de cada país. Sí, la idea no es caer en la personalización, en la parte que de alguna manera desfigura. Es que se está distorsionando aquí la verdad, parte del contenido que estamos planteando, ¿verdad? De la parte del contenido que se está haciendo. Por esa razón es que si ustedes lo hacen de esa manera, igual cualquier televidente con sus mensajes va a empezar a hacer ese tipo de peyoraciones. Y no es así, hombre. Miren, yo creo que en el país es importante que se cuenten con todos aquellos instrumentos legales para que detenga la corrupción que históricamente en este país ha existido. Lo que no debe de existir, y aquí quiero entender la postura de al lado derecho, es las discrecionalidades con las que se ha venido aplicando en algún momento y que ha quedado en evidencia en el caso Flores, por ejemplo. Claro. Ahí te lo pusieron bien, ¿verdad? Yo no me gusta ir con el tema de nombre y apellido, primero porque ninguno... Y no le tuvieron que regresar la hacienda de los patos. Sí, pero antes las pobres porque hubo un proceso y en el proceso no se pudo demostrar su origen ilícito. Ahorita estás en un proceso. Ninguno de los que estamos aquí tenemos todos los elementos de juicio para decir hay vinculación, no hay vinculación. Estamos viendo el instrumento que están ocupando a un caso específico. Creo que ameritaría que este panel tuviera la ley de extinción de dominio si es que en realidad quiere llegar al fondo de la situación. Yo siempre termino diciéndote exactamente lo mismo. No es la extinción del dominio lo malo, ni el instrumento que se está ocupando. Es cómo la pueden utilizar, o en el sentido que habla Walter, de que puede ser un instrumento de persecución política o puede ser un instrumento. Pero es que la sensación que están dando con este tipo de comentarios es que Funes es un perseguido político. No. Allá a lo mejor pensemos diferentes, piensen diferentes, eso hay que respetarlo, no con ataque, con injuria o personalizando la situación. A ver, vámonos entonces ahora hasta la Asamblea Legislativa. Hay un polémico o una polémica propuesta de retiro de agentes de la PNC por las cantidades exorbitantes que se les podrían dar para que estos se retiren. Me decía el director de la Policía Nacional Civil, en el fondo es que hay un problema de ley, sobre todo por el estatus jerárquico de la corporación policial, donde tú puedes entrar para ascender, pero a la hora de llegar al tope, no te dice para dónde agarrar. Y ese es el tema. Por ejemplo, el caso de muchos oficiales que ahora, bajo la administración nueva que viene, van a quedar fuera, ¿a dónde los vas a mandar? Ese es el elemento clave que hay que resolver. Bueno, yo no voy a opinar, no conozco el anteproyecto de ley. Lo que sí voy a señalar de una manera muy enfática es el hecho de que se sigue parchando el tema, que no lo puedes ver aisladamente con el tema de pensiones. Aquí para cada problema hay que hacer una ley especial o un decreto específico para alguien. Así aquí hay gente que se fue a lo que le llamamos pensionados VIP, es decir, aquellos pensionados que sin haber cumplido todos los requisitos se han ido de esa manera.
Señores diputados, éntrenle de una vez, dejen de estar parchando la ley de pensiones. En este caso específico de la policía, cuando tú ves, tiene un pecado de origen, dijéramos. Ustedes se recordarán cómo nace la Policía Nacional Civil. Nace mediante un mecanismo de cuotas, tanto para los que participaron en el conflicto del lado del FMLN y del lado del ejército. Es que cuando se ha manejado ya públicamente el desembolso o la designación para los retiros, esos son exorbitantes, se hablan de cifras de $300,000. Es que yo creo que el problema en este tema particular es ese, o sea, es el cuestionamiento al dinero, al monto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que a los policías de alguna manera se les dé algún tipo de beneficio por un problema generado por el origen mismo de la Policía Nacional Civil cuando se constituye. Este es un tema vinculado definitivamente al tiempo de servicio que no lo han podido cumplir y tienen la edad suficiente para poderse retirar. Creo que hay una excepcionalidad por ahí que de alguna manera hay que resolverla, porque sí es cierto que esta gente necesita hacer un retiro anticipado de la institución por la edad que tienen, pero no han cumplido el tiempo de servicio. ¿Cuál es el cuestionamiento al final de cuentas? Son los montos y principalmente a los niveles más altos. Porque si tú revisas los montos en los niveles más bajos, andan por alrededor de $40,000 de que se las van a dar, versus como 300 y pico de $1,000 en los niveles ejecutivos. O sea, creo que ese es el tema nada más que hay que revisarlo. O sea, la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa de alguna forma tiene que entrar a una revisión de ese tipo para poder determinar si no es demasiado. Bueno, una recomendación podría ser de que se le ponga un techo para que todos por igual. Claro. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.